facilitaron la imposición del régimen español finalmente en toda Nueva España. Algunas gentes calculan que fue de 10 millones que tú mencionaste hace un momento a 1 millón, o de 25 millones a 1 millón, sea lo que sea, es más o menos un derrumbe del 97% para México y para el conjunto de América. Es la catástrofe demográfica poblacional más grave de la historia de la humanidad. Y es interesante porque sí se dieron cuenta los españoles de la catástrofe. El que más la utilizó para condenar a los españoles fue un español, Fray Bartolomé de las Casas. Y de ahí surgió la famosa leyenda negra. Los españoles son malos porque mataron a tantos y tantos indios, pero no fue así. Los españoles no tenían intención de matar a los indios, los venían a explotar. Esta catástrofe demográfica, ahora sabemos, se debió como causa fundamental, pero no única, a las enfermedades infecciosas, a las terribles epidemias contra las cuales los indios no tenían defensas. Entonces, esta es una nueva versión de la catástrofe demográfica que, sin exculpar a los españoles, la redimensiona, me parece. Lo que señala Rodrigo creo que es una de los análisis que han realizado diversos investigadores, donde la causa fundamental del descenso, de la debacle demográfica de la población del 95% se debió principalmente a las epidemias, ¿no? Pero creo que habría que considerar otros elementos que nos van a permitir, pues, matizar un poco el análisis. Sobre todo, señalábamos hace un rato, una década de guerra permanente que implicó la desinscripción de gente mayor, de tributarios, de gente que trabajaba, que se incorporaron a las filas del ejército español para las diversas conquistas que se desarrollaron en esa década. Posteriormente, hay otro factor que me parece importante, es la huida. Si bien es cierto que la población, porque estamos hablando de poblaciones que no son cerradas, autosuficientes y se quedan en el lugar, hay una epidemia y la gente tiene que huir. Huye, migra, salen. Frente a la conquista, la invasión, muchas poblaciones se tuvieron que abandonar, huyeron, escaparon hacia el norte. Y la otra, sí es cierto, hay una carga importante, porque no podemos olvidar que de la manera brutal en que se les explotaba en las primeras décadas, porque en la población indígena tenía que trabajar 2, 3, en términos de horas, probablemente de 18 horas diarias de trabajo. Las famosas 10 plagas de motolinía, donde las epidemias no es la primera, sino que es parte de toda una secuencia. Y que lo que habría que ver es, si es cierto, es la incorporación al sector, al minero, al trabajo en otros rubros de los españoles, hizo que el descenso fuera dramático. Y a eso le sumamos las epidemias, pues tenemos un complejo mucho más grave y entendemos por qué hubo un descenso del 90-95%. Y algún fraile decía que en las costas ya no hay. La gente se ha desaparecido, es como en la española, ¿no? Porque el referente cercano para muchos era la experiencia española, donde la población indígena había casi desaparecido. Los mexicanos siempre nos sentimos un poco afectados con este tema de la explotación, y incluso a veces tenemos ciertos resentimientos en contra de los españoles actualmente. ¿Cómo podríamos explicar a estos españoles que llegaron a explotar a los indios? Todos los seres humanos somos malos. Todas las conquistas son malas. Menos los que estamos aquí en este panel, ¿no? Los mexicas eran malísimos. Llegaban, quemaban los señoríos, explotaban por medio de tributos. Eso es un hecho básico. Pero ninguna otra conquista tuvo efectos tan terribles como la conquista americana, la conquista por España de América. Fue la catástrofe más grave de la historia de la humanidad, y no porque los españoles fueran los más malos en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, sí es cierto lo que tú mencionas, pero
de que hay muchas otras causas de explotación, de guerra y demás. Pero eso no explica la gravedad de la catástrofe. Creo que hay que buscar esta otra parte, la relativa facilidad de la conquista, la relativa facilidad y velocidad de la aceptación del cristianismo. Y esto tiene que ver con que una sociedad tradicional como es la española se adecuó bastante bien a una sociedad tradicional campesina como era la mexica. Ambas eran sociedades tradicionales y basadas en la extracción de un tributo. En un momento parecía que no iban a cambiar demasiado las cosas. Al comienzo aceptaron los nuevos dioses, creyendo que les iban a mantener a los de antes, y al comienzo parecía que era un régimen tributario, que en lugar de pagarle tributo a Moctezuma y a la Triple Alianza, le vamos a pagar el tributo ahora a Carlos V, pero que no iba a haber más cambios. En realidad, sí hubo cambios y fueron muy graves para la gente. Yo ahí sí matizaría un poco la discusión, porque generalmente, una vez más, desde una perspectiva ya desde el México independiente y todo eso, se tiende a enfatizar la maldad del régimen colonial y el impacto terrible que tuvo sobre los indígenas, lo cual desde luego no pretendo negarlo, pero bueno, también hay trabajos más recientes que, por ejemplo, hablan de que paradójicamente en zonas muy pobladas como el centro de México o el Valle de Puebla, los españoles le repartieron tierra a los indígenas, y muchas comunidades comunidades campesinas indígenas que habían perdido sus tierras en el periodo prehispánico tardío con la expansión de los mexicas y que se habían convertido en simples jornaleros, obtuvieron tierras de los españoles y gracias a eso se convirtieron en las comunidades campesinas que siguen existiendo hasta el siglo XXI, ¿no? Entonces, en ese sentido, no todo lo que hicieron los españoles fue malo, como por otro lado, no todo lo que hacían los mexicas o los tlaxcaltecas era bueno, ¿no? Creo que más allá de que seamos todos malos o todos buenos, el hecho es que había sistemas de dominación y, claro, y la comparación debe ser relativa, no puede ser absoluta. Cuando contamos la historia del siglo XVI, nunca hay que olvidar este aspecto trágico, brutal, terrible, pero tampoco hay que olvidar el otro aspecto, ¿no? La capacidad de adaptación de los indígenas, la supervivencia, el hecho de que fueron capaces de reconstruir sus culturas y sus sociedades en un marco muy distinto y frente a una catástrofe como el colapso demográfico, pero que finalmente, si hay indígenas en el México de hoy, es porque supieron sobrevivir. Creo que a defensa de los españoles, un poco ahora, empezaron desde muy temprano a recoger informaciones, ¿no? El presidente de la segunda audiencia, un Sebastián Ramírez de Fuenleal, que llega a México y dice, me he demorado en llegar a la Ciudad de México 8 meses, porque tenía que averiguar y saber cómo estaba operando, porque ya empezaba el largo proceso de colonización, de evangelización, de llevar una nueva religión, una nueva cultura, de aprovechar espacios de tierras, de formar la administración. Tenían que armar nuevas ordenanzas, porque tenían que normar tanto para el sector minero, para la organización de la vida de los pueblos indígenas, y no en balde de las primeras ordenanzas que conocemos para las ordenanzas de los pueblos indios es de 1532, donde se empieza a dar y a normar sobre cómo debe ser la manera en que debe vivir la gente en la Nueva España. Pero yo no destacaría demasiado lo que hicieron los españoles en este punto. Sí es cierto que se interesaron por la organización política social indígena, sí es cierto que hubo casos en que les dieron tierras a algunos indios, pero más bien lo que hay que destacar es que las unidades políticas básicas de los indios, que son los pueblos, sencillamente siguieron. Permanecieron. Antes la historia de México era que existía el imperio de la Triple Alianza, existía el imperio mexica. Al caer desaparece todo y fue el corte radical. Ahora sabemos que sí, cayó el imperio mexica, pero se mantienen los